Muy bien, vamos a explicar hoy día uno de em, uno de los factores importantes en la estadística cuantitativa. Es el tema de la fiabilidad de un instrumento estadístico, que en este caso puede ser una encuesta. Eh, Acuérdense ustedes que cuando se habla de fiabilidad, se habla en el nivel correlacional. En el nivel correlacional. Entonces, un instrumento estadístico como la encuesta, partiendo de una hermenéutica, por ejemplo, es fiable o confiable. Se le llama que es un instrumento confiable cuando, en este caso, tiene una capacidad discriminante. ¿Qué significa que un instrumento tenga una capacidad discriminante? La capacidad discriminante, por ejemplo, vamos a poner el caso de un examen de admisión. ¿Okay? Tengo dos grupos. Un grupo de estudiantes que en este caso, ha estudiado para el examen, y otro grupo de estudiantes que no ha estudiado para el examen. Entonces, nosotros vamos a observar que en dicho examen todos salen aprobados. Entonces, si todos salen aprobados, significa que ese test o esa prueba no es una prueba que tenga una capacidad discriminante, porque supuestamente debió haberse desaprobado el grupo de estudiantes que no estudiaron o que no repasaron la lección. Entonces, por lo tanto, no es una prueba confiable. Para que una prueba sea confiable se necesita que tenga la capacidad discriminante. Significa en este caso de que solo deberían aprobar aquellos estudiantes que repasaron dicha lección. Tenemos este caso, por ejemplo, compartí mi pantalla. Acá este es un caso. Quiero agradecer por este medio a Justiniano Kea. Él es uno de mis estudiantes de tesis 3 y él ha dado un aporte muy interesante con este Excel. Gracias, Justiniano, por este lindo aporte. La verdad que nosotros no queremos que en los grupos, digámoslo así, tengan que pagar un costo fuerte por algún software estadístico, y procuramos en lo posible ayudar a los estudiantes a desarrollar sus trabajos o sus instrumentos estadísticos cuantitativos o los instrumentos de procesamiento cualitativo, haciendo uso de software gratis, software gratuito. ¿Ok? Entonces, nuestro amigo Justiniano nos ha aportado esta herramienta del Excel con algunas funciones ya programadas acá para ver el tema de la confiabilidad de un instrumento estadístico usando el alfa de Cambridge. Él él ha desarrollado esta encuesta donde tiene este contexto. Es importante que toda encuesta tenga un contexto. Toda encuesta debe tener un contexto. Por ejemplo, vamos a usar la edad. Vamos a suponer que son empresarios que tengan edades de 20 a 40, es un grupo, y otro grupo de empresarios que tengan edades de 40 hacia adelante. Entonces, son dos grupos de empresarios donde un grupo empresarios conocen las normas tributarias y cumplen sus obligaciones tributarias. Y por lo tanto, ese grupo de empresarios no tiene sanciones tributarias ni tampoco son considerados evasores tributarios. Imagínense el segundo grupo de empresarios de 40 hacia adelante que no conocen las normas tributarias, no cumplen las obligaciones tributarias, y a ese mismo grupo ni se les considera evasores. Entonces significa que dicho instrumento no es un instrumento confiable, porque debió a este grupo calificarlos como evasores y como un posible grupo que tenga sanciones tributarias. Es por eso importante desarrollar contextos, ¿no? Por ejemplo, yo puedo coger dos muestras, empresarios masculinos y empresarios femeninos, ¿no? Para eso sirve el tema del contexto, para poder definir, en este caso, muestras sobre una población. ¿Okay? Igual puedo coger el grado de instrucción, por ejemplo, empresarios que tengan secundaria completa, empresarios que tengan primaria, empresarios que tengan nivel universitario, y determinar sobre, sobre ese contexto la casuística en este caso, ¿no? Y hacer ciertas validaciones. Bien, entonces, la fórmula, Niano ha hecho una cosa interesante y vemos la fórmula del alfa de Cambridge, donde tenemos un K
que vendría a ser la cantidad de interrogantes o preguntas que tiene el instrumento. En este caso tenemos 15 preguntas organizadas, cada una de ellas en los niveles: sanciones tributarias, obligaciones, evasión y normas tributarias. Son 15 preguntas que tiene dicho instrumento. De igual manera, se necesita hacer una sumatoria de varianzas de cada una de las 15 preguntas. Y para eso, en la parte inferior, se ha calculado de manera columnar por cada una de las preguntas la varianza. ¿Ok? Por ejemplo, aquí está la varianza con la función var. ¿Ok? De la pregunta 1 hasta la pregunta 15. ¿Ok? Entonces, cada una de esas varianzas lo que se hace es una sumatoria de varianzas de las 15 varianzas. También se calcula el valor total, la varianza total. Entonces, es importante hacer una columna llamada la columna total discriminante, que vendría a ser la sumatoria, la suma, en este caso, de todas las preguntas, pero de manera hacia una fila, ¿no? La sumatoria de esa fila. Entonces yo voy a calcular la suma de total discriminante. Entonces esa suma total discriminante, con eso yo voy a calcular el factor 1 de la fórmula de la correlación, donde tengo el K, y tengo el factor 2 donde voy a calcular las varianzas de las preguntas y las varianzas del total discriminante. ¿Okay? Entonces tengo ese 1, donde es el círculo que vemos por acá. Vamos a ponerlo. O sea, tenemos ese 1 que tendría a ser este de acá. Vamos a bajarlo un poquito más para que ustedes lo puedan visualizar bien. Entonces ese 1, nuestro amigo Justiniano ha puesto a ese 1 como la fórmula de la parte izquierda y ese 2 la fórmula de la parte derecha. Se calcula el valor absoluto de la parte derecha. Acuérdense que la parte izquierda está correlacionado, en este caso, a la cantidad de preguntas, y la parte derecha a las varianzas de las preguntas y las varianzas del total discriminante. Se hace la multiplicación de ambos S1 y S2, de ambos círculos, y se encuentra en este caso el alfa de Combresh, que en este momento tiene un 70%, 0.70. Quiero mejorar este alfa de Combresh. Para mejorar ese alfa de Combresh, voy a irme a calcular el Pearson, la estimación puntual de Pearson. ¿Ok? ¿Cómo se calcula? Con la función Pearson. ¿Ok? Y acuérdense que Pearson es una estimación puntual de comparación. En este caso se va a comparar la columna de la pregunta 1, por ejemplo, con, perdón, la pregunta 1 se va a comparar con el valor total. Si ustedes observan, la matriz 2, tengo, perdón, disculpen, ¿no? Perdón, ya. A ver, se compara la estimación puntual de la columna de la pregunta 1 con respecto al total discriminante. O sea, las dos columnas, que son dos muestras, son comparadas en la estimación puntual de Pearson. ¿Ok? Y eso es el resultado de este valor. ¿Ok? Tengo la columna F por acá y tengo la columna U del total discriminante. ¿Ok? Tengo la columna U, que es el total discriminante. ¿Ok? Entonces, calculo Pearson para todos los valores. ¿Y qué es lo que tengo que hacer para mejorar el valor del 70% de la correlación del alfa de Combresh? Tengo que observar valores negativos. ¿Okay? Si ustedes se dan cuenta, todos son positivos excepto este valor, menos 0.18. Todo lo que son valores negativos, yo tengo que cambiarlos. ¿Cómo los cambio? Para eso yo voy a encontrar el P5 invertido. Voy a hacer la inversa del P5. La pregunta 5, su inversa. Agrego una columna nueva, copio esta columna de acá. Voy a copiar esta columna de acá. ¿Ok? Copio el valor de P5 y lo pego en el P5 invertido. ¿Qué es lo que voy a hacer? A estos valores del P5 invertido, para cambiarle este asunto del valor negativo de Pearson,
Le voy a dar clic derecho y le voy a decir ordenar de menor a mayor. Le digo la selección actual y se ordena. Miren, ya se ordenó. Pero estos valores, ok, estos valores, ¿por qué, por qué el P5 es un valor negativo? Porque, ¿por qué? Porque por cada, por ejemplo, miren, por cada valor alto del total discriminante, el valor de P5 es un valor mínimo. Por ejemplo, vamos a suponer, por ejemplo, ve este 5. Este 5 de P5, por ejemplo, debería estar correlacionado a un valor alto. ¿Ok? Pero si ustedes se observan, el 5, que es el valor alto de la encuesta, está correlacionado a un valor mínimo, a un valor menos del total discriminante. Entonces, esto es lo que ocasiona que Pearson sea negativo. Por ejemplo, este 1 debería estar relacionado al valor mínimo del total discriminante, y sí, sí lo está, pero sucede que en la mayoría de sus valores es al contrario, ¿ok? Por eso se hace el discriminante. Entonces lo que vamos a hacer aquí es, en vez de 1, como estamos diciendo que va a ser invertido, le pongo 5. En vez de 1, va a ser 5. ¿Listo? En vez de 2, va a ser 4. Acuérdense ustedes que es una escala de Likert esta encuesta del 1 al 5. Ok, ahí está 2. En vez de 3 es 3. Eso sí se queda tranquilo. En vez de 4, perdón. En vez de 3, 3 es 3, ¿no? En vez de 4, va a ser 2. Y en vez de 5, va a ser 1. A eso se le llama el valor P5 inverso. Entonces, a este valor, ¿qué voy a hacer? Le voy a calcular la varianza y le voy a calcular Pearson. ¿Ok? Y si se dan cuenta, salió de negativo, de ser un valor negativo, pasó a ser un valor positivo. Entonces, yo lo que voy a hacer en este Excel, vamos a copiar el valor de P5, todo el valor de P5 original, todo el valor de P5 original, lo vamos a copiar y en la hoja 2 vamos a pegar dicho valor, ¿ok? Para que quede un respaldo. Y aquí simplemente aquel P5 lo elimino y queda siendo reemplazado por el P5 invertido. Si vamos al alfa de Combresh, vamos a verificar cuánto tenemos en el alfa de Combresh. De 0.70% acaba de subir 4 puntos. Ahora de 0.70, ahora el alfa de Combresh está con 0.74. Ese es un valor mucho mejor. ¿Gracias a qué? A que Pearson ahora Pearson tiene un valor positivo. Esta es una estrategia de cómo mejorar la confiabilidad de un instrumento que tenga valores de Pearson negativos. Espero que ustedes puedan desarrollarlo en sus instrumentos estadísticos.